Bienvenidos, queridos estudiantes, al módulo de Ciencias, segundo año enseñanza media. Espero que hayan tenido una semana de receso tranquila y descansada para volver con las pilas recargadas y tratar lo que hoy van a conocer en la clase que se denomina meiosis celular. Para eso vamos a llevar a cabo dos objetivos de aprendizaje. El primero es comprender la meiosis considerando el mecanismo de transmisión de material genético de generación en generación. Y para eso vamos a desarrollar el objetivo actitudinal que consiste en demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento científico. ¿En qué consiste principalmente la meiosis celular? Es un proceso de división celular que se produce en las gónadas, es decir, testículos y ovarios, para la producción de gametos. En este tipo de división, una célula diploide experimenta dos divisiones sucesivas, con la capacidad de generar 4 células haploides, es decir, con la mitad del material genético del padre y la mitad del material genético de la madre. Existen dos procesos en la meiosis que se denominan meiosis 1 y meiosis 2. Para comenzar, lo haremos con la profase 1, que consiste en que los cromosomas homólogos o iguales de origen materno y paterno se aparean, originando una tétrada. Posteriormente, estos cromosomas intercambian el material genético, por eso se ven unos rosados claros y otros rosados más oscuros, fenómeno conocido que se denomina crossing over. Luego de la profase, daremos paso a la metafase, donde los cromosomas homólogos se alinean azarosamente en el ecuador o en el centro de la célula, y este fenómeno se conoce como permutación cromosómica. Como ustedes pueden observar, tenemos distintas tonalidades de rosa que provienen del entrecruzamiento que se realizó en la profase 1. Luego damos paso a la anafase 1, que es donde cada uno de los cromosomas homólogos recombinados es arrastrado por las fibras del uso meiótico y conducido hacia el polo respectivo. Este evento se denomina segregación de los cromosomas homólogos o también separación. En la telofase 1, los cromosomas ya se disponen en los polos opuestos y comienza la reorganización de la envoltura nuclear. En esta fase es acompañada de la citocinesis, la que produce dos células haploides, es decir, con la mitad de los cromosomas de la célula original. Luego damos paso a la meiosis 2, donde también tenemos una profase, metafase, anafase y telofase. En la profase número 2 se forma el uso meiótico, como ustedes lo pueden ver acá, y comienzan a desintegrarse las envolturas nucleares. El nucleono también se comienza a desintegrar y no tenemos entrecruzamiento a diferencia de la profase número 1. En la metafase número 2, los cromosomas dobles, es decir, formados por dos cromátidas, se alinean en el centro de la célula. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan y cada una de ellas migra hacia polos opuestos. Si se dan cuenta, ya no vemos los cromosomas propiamente tal, sino que ya tienen forma de cromátida. Para finalizar, tenemos la telofase 2, que es donde ya podemos evidenciar la formación de 4 células, donde logramos apreciar la envoltura la envoltura nuclear totalmente formada. El uso mitótico ya desapareció y tenemos eh, lo que se denomina citocinesis, que es donde aparecen 4 células con la mitad del material genético del padre y de la madre. Para llevar a cabo lo que acabamos de aprender, vamos a desarrollar la siguiente actividad, que consiste en 3 ítems: reconocer, explicar y comparar. En el primer ítem, ustedes tienen imágenes sobre el proceso de meiosis, para lo cual ustedes tienen que indicar el nombre y una breve descripción de esta. En el ítem número 2, tienen que explicar de acuerdo a lo leído. Número 1. ¿Qué tipo de organismo realiza meiosis? Indicar 2 ejemplos de la naturaleza. ¿Cuál es la importancia de la meiosis? De acuerdo a las imágenes, ¿dónde se describe el proceso de meiosis? ¿En qué momento de la meiosis es posible encontrar los cromosomas? ¿En qué consiste la citocinesis? ¿Cuántas células resultan del proceso de meiosis?
En el ítem 3, ustedes van a tener que comparar en cuanto a la mitosis que vimos la clase pasada y en cuanto a la meiosis. Para eso van a completar la siguiente tabla comparativa que además les servirá de resumen para diferenciar ambos procesos. Tenemos propiamente el criterio y ustedes, por ejemplo, se lleva a cabo en células, ¿en qué tipo de células se lleva a cabo la mitosis y en qué tipo de células se lleva a cabo la meiosis? El número de células obtenidos luego de cada división, el número de células que se obtienen de la mitosis y de la meiosis, la función que tiene la mitosis y que tiene la meiosis, la cantidad de material genético resultante de cada célula, el número de divisiones celulares, ya sean, por ejemplo, en la meiosis teníamos, ¿cuántas meiosis tenemos en este proceso propiamente tal? Que me daban a cuántas células, la recombinación genética, si existe o no existe, y el número de células obtenidas. Espero puedan desarrollar esta actividad de manera fácil. Todo lo que está preguntado en esta actividad lo pueden encontrar en el contenido que acabamos de describir. A continuación pasaremos al eje química. ¿Qué observaremos en el eje química? Mezclas saturadas, insaturadas y sobresaturadas. Para eso, el objetivo de aprendizaje consiste en comprender lo que es una mezcla saturada, insaturada y sobresaturada, para aplicarlo en ejercicios de solubilidad. Además, ustedes van a estar demostrando interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento científico. Para esto vamos a volver un poquito atrás y vamos a recordar que una solución o disolución se define como la mezcla de dos sustancias que forman una sola fase, es decir, que sus componentes al mezclarse se unen en uno solo. Los componentes que forman las soluciones o disoluciones se encuentran en diferentes proporciones o cantidades dentro de la mezcla. Por ejemplo, hay personas que les gusta preparar el té con 2 cucharadas de azúcar, a otro con 3 cucharadas de azúcar, a otros simplemente no le echan azúcar. El componente que se encuentra en mayor cantidad es conocido como solvente y el que se encuentra en menor cantidad se denomina soluto. En este caso tenemos el ejemplo de un vaso con agua y azúcar. El soluto o el azúcar está en mucha menor cantidad que el disolvente o solvente. El estado físico tanto del soluto como del solvente puede variar. Por ejemplo, el aire que respiramos es una disolución gaseosa, el agua potable es una disolución líquida y las aleaciones metálicas como los objetos de bronce son disoluciones sólidas. Las soluciones pueden clasificarse en homogéneas, donde solamente vamos a identificar una fase, y las heterogéneas, donde vamos a ver dos fases. Por ejemplo, el agua con el aceite que no se pueden mezclar. Según la cantidad de soluto que se vaya agregando a una solución, estas se pueden clasificar en tres tipos: insaturadas, saturadas y sobresaturadas. ¿Dónde lo podemos ver reflejado? En este ejemplo. Imagínense que vamos agregando como soluto jugo en polvo a una solución líquida. Las insaturadas es cuando una solución contiene disuelto menos soluto del que puede disolver el solvente. Se dice que esta solución no es saturada o insaturada, es decir, se le añaden pequeñas cantidades de soluto. En este caso, pequeñas cantidades de jugo en polvo. La saturada es aquella que tiene un equilibrio entre el solvente y el soluto a una temperatura dada. Cuando una solución está saturada, ya no es posible disolver más soluto. Es decir, en un ejemplo, es cuando ya el jugo está muy concentrado y está muy dulce. Y la sobresaturada, cuando una solución contiene disuelto más del soluto que puede disolverse, se dice que la solución es una solución sobresaturada. Con el tiempo, una parte del soluto se separa de la solución en forma de cristales y queda en el fondo del recipiente. Si ustedes lo pueden ver acá, se observa otro tipo de coloración burdeo que corresponde al precipitado que ha quedado en una solución sobresaturada. ¿Por qué? Porque no se puede disolver más soluto del que contiene el recipiente. Para aplicar lo que acabas de aprender, planteamos la siguiente actividad.
clasificar las siguientes imágenes en insaturada, saturada o sobresaturada. Tenemos 3 frascos con distintas cantidades de jugo en polvo a las cuales ustedes tienen que indicar si es saturada, insaturada o sobresaturada. Y a ello tiene 2 preguntas asociadas. Letra A, ¿cuál de los 2 sistemas se encuentra sobresaturado? ¿Por qué? Y letra B, ¿qué sucedería si a cada vaso se le agregara una cucharada más de jugo? A su vez, ustedes van a tener que reconocer cómo prepararías en tu casa las siguientes soluciones. Describe los materiales de la vida diaria que usarías. Por ejemplo, ¿cómo harías una mezcla homogénea? ¿Cómo lo harías con una mezcla heterogénea? ¿Cómo prepararías una solución insaturada, una saturada y una sobresaturada? Para eso te puedes guiar con los ejemplos que tiene esta imagen y a su vez con las distintas definiciones. Ítem 4. Ustedes van a tener que esquematizar mediante un dibujo lo que es una mezcla saturada, insaturada y sobresaturada. En el dibujo puede hacer cualquier mezcla, ya sea leche con Milo, agua con jugo, agua con café, entre otros. Además, usted va a tener que explicar su dibujo. Espero que les haya servido la explicación y puedan desarrollar de buena manera la actividad. Cualquier duda o consulta que tengan la pueden realizar a mi correo electrónico que está indicado en la guía y yo prontamente la responderé. Les mando un gran abrazo y muchos saludos. Cuídense y que estén bien.